Buenas noches, les habla Julio Carrillo, bienvenido a nuestro canal BTC Call, donde estaremos analizando el comportamiento del precio del Bitcoin del día de hoy, 13 de junio del año 2018. También hablaremos un poco del hackeo que ha sufrido la exchange CoinRail y algunos otros acontecimientos que han llevado el precio pues, a los niveles que estamos viendo el día de hoy. Estamos por debajo ya de los $6.500. Y eso pues ha repercutido bastante, ha generado temor y obviamente pues digamos todo eso afecta un poquito de temor entre los traders. Estamos esperando un poquito la consolidación, pero vamos a analizar eso a profundidad entonces el día de hoy. Bueno señores, entonces lo que les quiero mostrar hoy es un poquito la radiografía de lo que ocurrió el día de ayer, perdón, el día de antier, con el tema del hackeo a unas exchange, con el tema de el cierre de las cuentas bancarias de unas exchange de aquí de la región latinoamericana y el asunto de las regulaciones o de las solicitudes del historial de trading de parte del gobierno de Estados Unidos a unas exchange que operan allá. Entonces todo eso, digamos, es como la tormenta perfecta para lo que ocurrió. Pero antes que nada, yo quiero que hagamos una especie de reflexión acerca de lo que puede estar pasando, porque es necesario que todos entendamos dónde estamos metidos nosotros en esto. Ustedes y yo tenemos dinero de nuestro bolsillo, de nuestras familias, dinero de otras personas, y nosotros tenemos que estar enterados, así como el que entra en un negocio y se tiene que enterar de que se metieron los ladrones, que esa es una zona peligrosa, etc. Entonces vamos a comenzar, digamos, desde lo general y nos vamos a lo específico, ¿no? Ahí, en el mes de diciembre, digamos, hasta el mes de diciembre, noviembre del año pasado, el Bitcoin era prácticamente una criptomoneda de frikis. Era una criptomoneda, era algo solamente conocido por aquellas personas que les gusta mucho el tema de las computadoras, los videojuegos, que son de foristas, digamos, de esos no convencionales, programadores, hackers. Digamos que era algo de un submundo hasta ese entonces desconocido por todos. Los medios de comunicación, lo único que habían hablado del Bitcoin fue cuando cerraron una página ilegal de venta de drogas y de sustancias prohibidas que se llamaba la Ruta de la Seda, de Silk Road. El FBI cerró de Silk Road y se enteraron por primera vez de que había una criptomoneda que no era rastreable por el gobierno y que se cambiaba en el mercado negro por dólares reales. Eso salió en todas las noticias a nivel mundial y pusieron por primera vez en la palestra mundial el nombre de Bitcoin, y muchas personas que escucharon de eso empezaron a curiosear. Pero no pasó a mayores. Hasta que vino el enorme rally alcista del año pasado, cuando terminó el Bitcoin en casi $20,000 y todos los medios de comunicación, todo el mundo volvió a mirar hacia allá. ¿Ok? Ahí podemos hablar del nacimiento mediático de Bitcoin. Hasta antes de eso era una moneda que venía siguiendo 9 años consecutivos de crecimiento sin detenerse prácticamente en el camino. Las caídas que había tenido eran caídas del 30%, del 40%, para luego seguir con su recuperación un poco dentro de los niveles de Fibonacci naturales. Ok, hasta ahí, digamos, la etapa privada del Bitcoin, y comienza lo que es la etapa pública del Bitcoin. Cuando los mercados financieros tradicionales se dieron cuenta de que esto existía, de que ya habían exchange naciendo, o que incluso habían exchange ya de un par de años o 3 años de antigüedad, que lo estaban haciendo relativamente bien, tomando en cuenta que es un mercado desestructurado, dijeron: aquí hay un enorme potencial para hacer dinero, porque nosotros sabemos perfectamente desde hace 2 siglos cómo funcionan los mercados, cuáles son las trampas que podemos hacer nosotros
para sacar dinero de los mercados que nos han venido cerrando durante estos 2 siglos a medida que los gobiernos y las instituciones de regulación se han dado cuenta de esos trucos. Por eso la bolsa de valores de Wall Street en estos momentos está extremadamente regulada, extremadamente vigilada y tiene un montón de sensores de seguridad que benefician a los inversionistas para que todas esas trácalas y todos esos chanchullos que se hicieron durante lo largo de 2 siglos no vuelvan a ocurrir. Cuando esta gente de Wall Street voltea a mirar al mercado de criptomonedas, se frotaron las manos y dijeron: es como si volviéramos a nacer, y nos están poniendo en bandeja de plata el mercado con el mismo nivel de desregulación y falta de control que tenía Wall Street hace un siglo atrás. Y podemos hacer lo mismo que aparecía en los libros en este mercado nuevo, sin necesidad de que haya penalizaciones, porque el Bitcoin ni siquiera era considerado una moneda, ni un activo, ni nada, hasta hace muy poco. Y comenzaron a entrar las ballenas. ¿Ok? ¿Quiénes son las ballenas? Las ballenas son los inversionistas millonarios que todo el mundo conoce. Por eso han comenzado a salir los nombres en estos últimos meses. Que si los de JP Morgan, que si los Rockefeller, que si George Soros, que si Warren Buffett, que si todas las mismas personas, los mismos actores del aparato financiero tradicional voltearon allá y dijeron: vamos a ver qué es lo que hay acá y cómo hacemos para nosotros meter nuestros enormes billones de dólares en este mercado. ¿Ok? Entonces, eso como el prólogo del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es la vida privada del Bitcoin. Entramos a la vida pública del Bitcoin, lo que podríamos llamar el Nuevo Testamento, y eso sería el prólogo. Cómo arrancó todo el enfrentamiento entre el bien y el mal, donde el bien es todo el sistema financiero paralelo democrático, que es blockchain, y el mal vendrían a ser los banqueros y los manipuladores tradicionales. Ok, entonces yo le he echado mucha cabeza a esto y llegué a la conclusión de que en una mesa redonda donde hay puros banqueros, llegaron a la conclusión de que la única manera de ellos manipular el mercado de criptomonedas era sacando los futuros de Bitcoin al mercado. Y les voy a explicar por qué. Un futuro es una apuesta que se hace basándose en el precio real de algo. Por ejemplo, ustedes y yo podríamos hacer unas apuestas diciendo: yo creo que el precio de la gasolina mañana va a estar un poquito más caro. Y podemos hacer unos contratos de caballeros ahí donde nosotros nos acordamos unos pagos en función de el precio de la gasolina. En ese contrato nosotros no somos dueños de gasolina. Nosotros solamente estamos apostando en un contrato a que el precio de la gasolina sube o baja, y para nosotros poder manipular el precio de la gasolina tendríamos que tener acciones en las refinerías, tendríamos que tener algún tipo de as bajo la manga para poderlo manipular. Podríamos igual decir: yo les apuesto a que el precio del café sube mañana o baja mañana. Les apuesto 5-1, por ejemplo. Tal cual como se apuesta sobre un resultado de un juego de fútbol. ¿Cuál es la ventaja de los contratos? Escúchenme esto. Los contratos pueden manejar 1.000 millones de veces más dinero que el mercado real. ¿Sí? Nosotros podríamos apostar, vamos a pensar en un mercado pequeño, no sé, el mercado de la soya en Colombia. Pensaría yo que un mercado relativamente pequeño. Pero a nosotros lo único que nos importa es que haya una variable de precio que se mueva, que sube y que baje. Vamos a suponer que el mercado de la soya mueve, no tengo ni idea, pero vamos a poner un número, vamos a ponerle $200,000 al día, no sé. Y nosotros tenemos 200,000, bueno, tenemos 2.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 2.000 millones de dólares
y el mercado de la soya al día apenas mueve $200.000. A nosotros no nos interesan los negocios pequeños, porque ya estamos en las grandes ligas, pero sí nos interesa crear dentro de la estructura tradicional del mercado financiero, con todos los topes, las regulaciones, las aseguradoras, etcétera, poder crearnos un nuevo mercado millonario, billonario en dólares, donde nosotros podamos tradear y meter nuestro capital. Y en esa mesa redonda dijeron, maravilloso, creémonos el mercado de futuros. Así literalmente, ellos manejan absolutamente todo, los reguladores, el gobierno, todo, tiene muchísima influencia. Y prácticamente, si se dan cuenta, entre que comenzó a subir el Bitcoin en noviembre y llegó a 20.000 el 17 de diciembre, a la semana ya estaban lanzando los futuros de Bitcoin en el CM Group de Chicago. Fue un trabajo rapidísimo que hicieron. En los futuros de la bolsa de Chicago se pueden manejar billones de dólares diciendo, yo creo que el Bitcoin va a bajar, yo creo que el Bitcoin va a subir, pero escúchenme, eso no afecta realmente el precio del Bitcoin, porque ellos no están comprando Bitcoin, ellos están haciéndose contratos donde yo creo que si sube te pago $1 billón. No, yo creo que va a bajar y te pago $3 billones. Vamos 3-1, listo, no, sí, tenemos muchísimo billete y lo podemos hacer. Ahora, si nosotros estamos en esa mesa redonda y todos somos millonarios o billonarios y nos miramos y decimos, señores, esta es la oportunidad de nuestras vidas. Es como si hubiésemos retrocedido el tiempo de 2 siglos atrás cuando comenzó la bolsa de Nueva York. No podemos manipular los futuros porque está basado en contratos. Ahí básicamente lo único que hacemos es mirar el precio del Bitcoin. Pero con el capital que tenemos, sí podemos manipular las exchanges, porque las exchanges manejan un poquito de dinero en relación con lo que nosotros manejamos en inversiones globales. Mejor dicho, podemos manipular el mercado de la soya si tenemos dinero suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen, voy a poner $2.000 millones en cortos, que significa voy a ganar a la baja si el Bitcoin se desploma. Y seguidamente me voy a las exchanges con un par de millones de dólares, si acaso, 5 millones, 10 millones, 30 millones de dólares, que puede parecer un mundo de plata, pero que no significa absolutamente nada al lado de las operaciones que hay en los futuros de la bolsa de Chicago. Y claro, como los futuros obedecen y me van a pagar en función de lo que haga el precio del Bitcoin, yo voy y manipulo en la fuente el precio del Bitcoin para que me baje el precio si yo estoy en corto y yo me haga millonario. ¿Vale? Entonces, ese es el argumento. ¿Sí? Tenemos la introducción, el complot, luego esta es mi argumentación, esa es mi hipótesis. ¿Okay? Y luego se desprende todo lo que estamos viendo hasta el día de antes. Y vamos a comenzar a desmenuzarlo uno por uno. Primero, los futuros, que son contratos, que son básicamente una casa de apuestas legal, basándose en cualquier cosa que se mueva de precio, están vigilados en Estados Unidos por una institución que se llama la CFTC, ¿sí? Que básicamente es la Comisión de Futuros. ¿Okay? La Comisión de Futuros. Trading de futuros. Y luego hay otra institución que se llama la SEC, que se encarga de vigilar el trading de la bolsa en Nueva York. ¿Sí? Básicamente lo que es el mercado de acciones de la bolsa de Nueva York, o de todas las bolsas, digamos, de acciones del país. Son dos mercados distintos con regulaciones diferentes. En uno, en las acciones tú compras pedazos de empresa y te dan titularidades, etc. En el otro lo que compras es un contrato, como en el caso de Forex. Forex pertenece a la regulación de la CFTC. ¿Okay? La SEC
La SEC que controla las acciones no tiene nada que ver con los futuros. La sacamos de allí. Eso forma parte de otra cosa. Ahorita se está hablando de algo que se llama ETFs, que eso sí estaría controlado por la SEC, pero todavía no lo han aprobado. En el caso de los futuros de Bitcoin, pertenecen a la CFTC, es la autoridad máxima del gobierno americano para vigilar esto. Entonces, la CFTC solicitó, escúchenme esto, solicitó a 4 exchanges que operan en los Estados Unidos, que son las 4 exchanges de las cuales los futuros de Bitcoin cogen el precio. Porque ustedes pensarán, bueno, sí, los futuros tienen que mirar a alguna exchange para ellos decir cuál es el precio actual del Bitcoin. ¿A cuál miran? Realmente no miran una sola, miran 4 y hacen, creo que es un promedio o algo así. Que son Bitfinex, Kraken, Coinbase y Itbit. Esas 4 compañías, a esas 4 compañías, la CFTC, la autoridad que se encarga de vigilar eso, les solicitó el historial de trading y de operaciones y de fondos y de retiros de no sé qué periodo de tiempo a esas 4 compañías para ellos estudiar minuciosamente y determinar si ha habido manipulación del mercado. Escúchenme, si ha habido manipulación del mercado, ¿por qué no se la pide ¿por qué no se la pide al CM Group o al CBOE de Chicago? ¿Por qué no se la piden a ellos? Fíjense qué astutos. No se la piden a ellos porque ellos no tienen nada que ver con la fuente del precio. Ellos sencillamente especulan sobre el precio y si hay manipulación del mercado, ellos van a decir, nosotros no sabíamos, nosotros solo estamos acá apostando sobre el precio referencial, que son esas 4 exchanges. Y la penalización de la manipulación no le cae al CM Group ni a los inversionistas grandes bancarios institucionales que están metiendo el billete ahí, sino que van a caerle a las exchanges y vayan ustedes a saber qué van a conseguir ahí. Hace rato leí un artículo que montó alguien allí en el chat de WhatsApp, donde hablan acerca de que un profesor hizo un estudio concienzudo y determinó que el dólar Tether, el famoso dólar Tether que dio tanto problema, tanto de qué hablar hace unos meses, que está muy estrechamente relacionado con los dueños de Bitfinex, podría ser utilizado para hacer unos artilugios de manipulación. Y está comprobado, decía, digamos, este profesor que hizo su estudio. ¿Ok? Entonces, en eso está ahorita la CFTC, evaluando los resultados de esos informes entregados por las 4 exchanges, y vayan ustedes a saber qué vamos a escuchar en los próximos días acerca de la manipulación del precio del Bitcoin, que yo creo que podríamos llevarnos una sorpresa. ¿Ok? Porque es muy extraño que el Bitcoin como tecnología haya tenido una acogida mundial durante 9 años y que justo cuando se abren los futuros el precio empieza a tener un canal descendente sin ningún tipo de sentido. Vale, con eso termino lo que es la argumentación y la hipótesis mía respecto al tema de manipulación y dónde estamos metidos en este momento en esta guerra. ¿Ok? Ahora, cerremos esto y vamos a hablar de algo más práctico. Vamos a hablar pasemos de la teoría y de las teorías del complot, pasemos a la práctica. Y vamos a imaginarnos que nosotros somos unos George Soros, unos Rockefeller que tenemos todo el dinero del mundo y que nosotros necesitamos manipular las exchanges para que ese espejo de precios se traduzca en un aumento millonario en mis posiciones de futuro. Yo no puedo sencillamente ir y vender 30 millones de dólares en una exchange para que se me dibuje una barra roja, porque se le van a ver las costuras a mi operación.
Todos ustedes ya han pasado por el proceso de formación donde yo les expliqué que las bolsas funcionan como un mercado libre y que como un mercado libre yo tengo en las primeras posiciones los productos más baratos con sus inventarios y que a medida que yo voy avanzando dentro de la lista voy viendo unos precios menos atractivos con sus inventarios. Si yo tengo mucho dinero y lo coloco en Mercado Libre, yo voy a acabar con la oferta, porque voy a acabar con el inventario del primer anuncio, del segundo anuncio, del tercer anuncio, del cuarto anuncio, del quinto anuncio, y eso va a manipular el precio en mi contra, porque al final de la transacción, yo estoy haciendo una compra muy, muy cara, muy costosa, y eso va en contra de lo que yo quiero. Entonces, las grandes instituciones, los grandes capitales compran o venden goteado, y a eso se le llaman las zonas de consolidación. Esas mesas que vemos, que se están formando, que son estructuras absurdas, que me preguntaba uno de ustedes qué significaban esas mesas, son zonas de consolidación con bots que parecen estar o comprando o vendiendo de manera organizada. Pero al grano, si yo quiero generar algo como esta línea roja que está acá, yo no lo voy a hacer con dinero, ¿sí? Porque es el típico caso del tiburón poniendo plata y cuando pidan los documentos y el historial de trading, la CFTC sabe perfectamente cómo identificar esas manipulaciones. Entonces yo tengo dos maneras de hacerlo, con plata o con manipulación de las noticias. Entonces yo como gran inversionista lo único que hago es construir noticias negativas, si yo quiero que baje obviamente, y el dinero no lo voy a poner en la exchange, el dinero lo voy a poner en los medios de comunicación global y en la difusión para que sea la misma gente de manera orgánica la que se encargue de generarme el pánico y vender ellos mismos sus propias acciones, lo que me va a beneficiar a mí. Igual yo puedo meter ahí una platica también para ayudar, para meterle gasolina a la situación. Entonces, noticias de hace 2 días. El hackeo de CoinRail, el cierre de las cuentas bancarias de Buda en Colombia y la solicitud de los documentos de la CFTC a esas 4 compañías que les acabo de mencionar. Si se dan cuenta, ninguna de esas 3 noticias tiene absolutamente nada que ver con un evento de fondo catastrófico que vaya a acabar con la tecnología. Un evento catastrófico podría ser que Estados Unidos prohíbe a las compañías ejercer el tema de blockchain sin algún tipo de permisología, por ejemplo, o en China o en Europa, por ejemplo, o que declara ilegal la tecnología blockchain. Eso podría ser algo catastrófico. O que hackearon Coinbase y se robaron la mitad de la plata. O que Tether no está cumpliendo con su promesa de tener $1 a 1. Eso sería gravísimo. Sí, un evento catastrófico de esa naturaleza. Pero cuando nos dicen que hackean a CoinRail, yo les voy a preguntar sinceramente, ¿ustedes habían escuchado a CoinRail? Porque yo no. Yo estoy metido en esto 24 horas al día y yo no había escuchado, o a lo mejor lo había leído por allá de repaso, pero no lo tengo fijado en mi cabeza. CoinRail no existía en mi cabeza. Cuando me dicen que hackearon CoinRail y se llevaron $40 millones, que eso no es nada, y que por eso el precio del Bitcoin está cayendo, algo anda mal. Ya se le notan las costuras al asunto. Y yo lo que veo es que tratan de hacer paquetes de noticias, porque una sola ya no sirve, y tratan de hacer como cuando los bonos subprime de la crisis inmobiliaria, que agarraban todos esos contratos hipotecarios basura y los vendían como una sola cosa para generar más impacto. Pues cogen varias noticias pequeñas y las empaquetan y las lanzan todos al mismo tiempo y le meten dinero a la difusión, y cuando el panel está alborotado, en gallos de medianoche, ¡pum!, hacen la finta para generar el temor y todo el planeta se va detrás de las ballenas. Y por eso es lo que está ocurriendo ahora.
¿ok? Vamos a analizar lo que pasó entonces con Coinbase. Entonces, esto ya vendría a ser como la parte práctica y vamos a ver hechos concretos acerca de esto. Porque a mí me tiene extremadamente indignado el asunto y ya la CFTC se dio cuenta. Pero ¿cuál es el problema? Que la CFTC prácticamente es de ellos. Es de ellos. Ellos son amigos, la política y los dineros siempre van de la mano y me preocupa extremadamente lo que vaya a resultar de eso. Eso sí puede ser un evento catastrófico. Entonces, no sabemos con qué vaya a salir la CFTC. Comencemos con esto. Hay una página que se llama BitInfoCharts y aquí en una de las pestañas nosotros podemos ver cómo está distribuido el Bitcoin. Y yo hice un pequeño gráfico acá donde les voy a mostrar lo siguiente. Yo tenía la idea, porque lo había mirado hace unos meses, que el Bitcoin se estaba distribuyendo de una manera más homogénea. Y resulta que está pasando lo siguiente. Este gráfico que estamos viendo aquí, el grande, representa todas las billeteras de Bitcoin abiertas al día de hoy. Si quieren saber, hay algo así como un poquito más de 22 millones de billeteras. Realmente son muy poquitas billeteras si tomamos en cuenta que ya el planeta tendrá más de 7.000 millones de habitantes. De todas las billeteras del mundo de Bitcoin, la mitad, que es esto azul que está aquí, la mitad tienen menos de 0.001. ¿Sí? 1, 2, 3 posiciones. Estamos hablando que tienen entre 0 y 6.6 dólares en estos momentos. Perdón, 6.5 dólares en estos momentos. Mejor dicho, son esas típicas billeteras que alguien abrió para ver cómo es y la dejó tirada de por vida. Muchas ya no tendrán saldo. De 0 a 6.5 dólares, que es entre 0 y 0.001 Bitcoin. Esto no sirve para nada. Digamos, esas billeteras son gallos muertos que no tienen ninguna influencia en el precio del Bitcoin. Esta zona verde, que vendría a ser como casi la cuarta parte, tienen hasta 0.01. Quiere decir que estas tienen hasta 65 dólares, más o menos. Y estas de color naranja tienen hasta 650 dólares, más o menos. ¿Vale? Bueno, yo voy a asumir que las billeteras que valen la pena y que tienen algún tipo de influencia en la estadística de precios y en el actuar de blockchain es desde esta zona naranja para adelante. Lo que quiere decir que las 3/4 partes de la tecnología blockchain está totalmente en manos de personas que no están utilizándola absolutamente para nada o que la abrieron alguna vez en su vida y dejaron un dinerillo ahí. Y solo el 25% de los wallets, de las billeteras, que sería la cuarta parte de estos 22 millones, que sería algo así como, ten en cuenta, como unos 5 millones de billeteras. Mejor dicho, el Bitcoin está en 5 millones de billeteras. Esa es la moraleja de este gráfico que está ahí. De estas 5 millones de billeteras, hagan de cuenta que este trozo de acá, este color naranja, tiene menos de 650 dólares. Esta roja tiene menos de un Bitcoin, que en estos momentos tienen menos de 6.500 dólares, unos 20 millones de pesos. Este 3%, que es más pequeñito, tiene menos de 10 Bitcoin, que sería menos de 65.000 dólares, unos 180, 200 millones de pesos. Pero luego tenemos esta zona de color gris que está aquí, que aglomera a todas las que tienen por encima de 10 bitcoins. Ya tener por encima de 10 bitcoins te hace tener influencia. Como no se puede distinguir, yo lo saqué aparte en este gráfico que está acá. Resulta que toda esta zona azul son aquellas personas que tienen hasta 100 bitcoins. Esta zona verde ya tienen hasta 1000 bitcoins y esta zona amarilla tienen entre 1000 y 10.000. Y de ahí para adelante incluso hay personas o instituciones que llegan a tener casi 1 millón de bitcoins. Miles de millones que ya podrían ser las exchanges.
Ok, hasta aquí, esto es una distribución como la que ustedes me imagino que se esperaban. Es decir, muchas billeteras con poca plata, medianas billeteras con plata más o menos y pocas billeteras con mucho billete. La distribución de la riqueza humana como la conocemos en billeteras. Ahora vamos a ver cómo está distribuida la cantidad de Bitcoin que hay en el planeta en estos momentos. ¿Cuántos Bitcoin hay? 17 millones y algo. Sí, entonces, esta torta ahora ya no son las billeteras, ahora son los Bitcoin. Estos son los 17 millones de Bitcoin que equivaldrían a los ¿cuántos mil millones de dólares, ¿no? De capitalización. Ahora, comenzando por las 12:00 acá y arrancando hacia la derecha en el sentido de las manillas del reloj, tenemos una línea que ni siquiera, no sé si alcancen a verla ya con la definición de la pantalla, una línea que no se ve, una cosa absurda que representa a todas las personas hasta esta zona roja, digamos, de aquí a aquí, este pedacito que puede ser unos 2 grados de ángulo, 3, 4 grados de ángulo. Este pedacito de aquí representa a todas las personas que tenemos inversiones de un Bitcoin hacia abajo. De un Bitcoin hacia abajo. Y luego, de aquí en adelante, toda esta distribución que está acá lo que nos dice es que el Bitcoin en su gran mayoría se encuentra distribuido en manos de los grandes capitales. Fíjense el enorme montón de personas o de instituciones que tienen entre 10.000 y 100.000, el montón que tienen entre 1.000 y 10.000, el montón que tienen entre 100 y 1.000, el montón que tienen entre 10 y 100. Digamos que es ya más homogéneo esa distribución. La podemos ver. Bueno, y luego si yo saco aparte esto que está acá, lo que sacamos es que la gran mayoría de los inversionistas pequeños tienen entre 0,1 y un Bitcoin. Entre 0,1 y un Bitcoin, esta zona roja de acá. Eso es como la media de los mortales que nos vemos devorados por este montón de capital que está en manos de otras personas. ¿Cómo está distribuido? Así, básicamente. Cantidad de Bitcoin en manos de la fracción entre 0 y 0,0001, ni siquiera se nota. ¿Cuánto billete hay metido en el rango de entre 0.001 y 0.01? Tampoco se ve. ¿Cuánto billete hay metido en el rango 0.01 a 0,1? Un poquitico. ¿Cuánto billete manejamos todos si sumamos el capital desde un Bitcoin hacia atrás? Sumando esta columna más esta columna más esta columna más esta columna, todos los inversionistas que tengan de un Bitcoin para atrás, si yo encaramo este sombrerito acá, seguimos siendo una 10.000ª parte al lado de todos estos tiburones que están aquí. Incluso podríamos meter dentro del club a los que tienen hasta 10 Bitcoins. Yo encaramo esto acá y yo encaramo esto acá para ver el acumulado, y la sumatoria de esto más esto más esto no alcanza a llegarle pero ni a la mitad al rango que tienen entre 10 y 100, al de 100 y 1000, al de 1000 y 10.000, que más o menos se comportan de manera similar. Y en última instancia, que esto también lo podríamos sacar, está esta gente que son las exchanges. ¿Sí? Moraleja de esto. Estas personas de aquí pueden producir con su dinero que estas personas de aquí jueguen a las inversiones, y que cuando a ellos se les antoje se produzca una subida o una bajada para que ellos puedan cobrar en los futuros. ¿Ok? O sea, esa es un poco la dinámica. Aquí en esta página, que es muy buena, podemos ver, por ejemplo, cuál es la billetera que tiene más billete a nivel mundial. Y es esta que está acá. Es la billetera de Bitfinex, que actualmente tiene 168.000 Bitcoins, que equivalen a 1.000 millones de dólares. Esta que está acá es la de Binance, que maneja 158.779 Bitcoins, que equivalen a 1.000 millones de dólares también. Después viene la de Bitrex, la de Huobi, la de Bitstamp. Bueno, si son curiosos, pueden
revisar y se van a encontrar muchas sorpresitas de aquí para abajo. Muchas sorpresitas. Por ejemplo, se van a encontrar con que todavía las billeteras de Mgox, aquella exchange que se quedó con la plata que hackearon, que se quedó con la plata de la gente, todavía nos aparece. Aquí aparece Kraken. Y aquí aparecen todas y cada una de las direcciones de Bitcoin que tienen, creo que de $1 millón hacia arriba. A medida que nos acercamos a $1 millón, empiezan a aparecer cientos y cientos y cientos de billeteras con $1 millón. ¿Okay? Aquí están todos los que son alguien, los hermanos estos Winklevoss, que tienen una gran cantidad también del Bitcoin del mundo. Por ejemplo, Bitfinex controla casi el 1% de Bitcoins de todo el mundo. Pero Bitfinex es una empresa dedicada al manejo del capital de los demás. Entonces, ellos realmente no son los dueños. No le podemos achacar a ellos manipulaciones, ni Binance, ni Bitcoin. Perdón, sí se les podría adjudicar, pero tienen que comprobárselo y ellos tienen que cuidar su reputación. Pero si nosotros nos paramos de pronto acá, que no tiene una descripción, porque esto no es una cuenta pública, vemos que esta persona tiene $335 millones. No sabemos quién es, no está identificado y ha tenido 14 movimientos, lo que significa que podría ser uno de esos inversionistas duros poniendo el billete allí. No lo sabemos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar. Me quedan 15 minutos. Bueno, un poquito más. Vamos a hablar, a desglosar entonces el tema de CoinRail. Okay, ya les presenté un poco cómo está la distribución de Bitcoin y de billeteras y un poco demostrando de manera objetiva mi visión de que mucho inversionista dentro de Bitcoin realmente manipula porque hay una distribución desigual allí. Que ustedes no la tenían cuantificada, ahora ya la tienen cuantificada, ya sabemos cómo está distribuida, con propiedad, en datos. Ahora, ¿cómo funcionó lo de CoinRail? Ya vieron las groseras cantidades de plata allí, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que pasó con CoinRail. Me voy a CoinMarketCap. Yo voy a colocar acá CoinRail. Y hago clic. A ver qué carajo me sale cuando yo presiono CoinRail. CoinRail. Dice CoinRail actualmente está bajo mantenimiento, bueno, por el hackeo. Eliminaron toda la estadística. Qué lástima no haberle hecho un pantallazo yo a él. Qué lástima realmente. Pero bueno, les comento un poco lo que había acá. Resulta que CoinRail es una de esas exchanges de medio pelo que crearon una criptomoneda, un poco al mejor estilo de Binance, con BNB, pero dijeron, vamos a tratar nosotros también de crearnos una criptomoneda que se llama Pundi, para que con esa criptomoneda los que utilicen nuestra exchange, esta es una exchange de Corea del Sur, vayan dándole movimiento a Pundi y de pronto nos hagamos una plata con eso. Cuando ustedes ven aquí los pares que tiene listado CoinRail y la cantidad de volumen que se maneja al día, se dan cuenta que prácticamente el 90% del tráfico de CoinRail es Punda versus la moneda, el won surcoreano. Y como en quinta categoría, imagínense esto, un exchange en cuya quinta categoría en volumen está el Bitcoin. El Bitcoin, y se manejaba como $30,000 solamente de Bitcoin al día. Creo que menos. Mejor dicho, CoinRail es una exchange, puede ser algo como lo que se conoce como una empresa de maletín. ¿Ya no les parecería que eso puede ser posible? CoinRail puede ser un exchange de maletín. Vamos a mirar Pundi, que es una criptomoneda botadísima, que no tiene ningún tipo de futuro, está en el ranking 1510, incluso está por detrás que la criptomoneda esa MLM de la pirámide esta de Pay Diamond. Podría tener hasta más valor que esta porquería, ¿no? Entonces aquí sí se dan cuenta, miren el movimiento de Pundi, los típicos pumps de este tipo de shitcoins, como la llaman en los medios, ¿no? Ok, entonces hackearon a CoinRail. ¿Qué se robaron de CoinRail? Si no tienen más nada, se robaron prácticamente puro Pundi de estos. Y yo me di a la tarea de hacer la búsqueda del Pundi en el escáner de Ether. Porque Pundi
es un token creado en la casa de Ethereum. Eso ya lo saben ustedes de memoria, ¿no? Aquí descubrí el hack que hicieron. 2.619 millones de pundis que están valorados en estos momentos en 0,01, ¿no? Pero eso tuvo que haber bajado con el hackeo. Y esa transacción quedó registrada hace 3 días y 20 horas y el precio equivalente de ese hackeo fue de 27 millones de dólares. Y ese dinero, esos pundi que se robaron los hackers, los transfirieron a una exchange que se llama IDEX, esta que está aquí. ¿Sí? Ustedes son unos hackers, logran violentar el sistema y se roban los pundis y los mandan para otra exchange. Esa transacción queda registrada porque yo la estoy viendo. Entonces yo dije, ¿qué haría yo si a mí me roban 27 millones de dólares? Yo comienzo a rastrear en la blockchain la dirección de recepción a ver a quién le pertenece y los llamo por teléfono y les digo, hermano, me robaron 30 millones de dólares, ayúdenme. Bueno, según que Pundi y CoinRail están, digamos, en alianza, que son lo mismo, tratando de investigar el incidente. Pero ¿por qué no involucran, ¿sí?, también a IDEX? Porque el que tiene que congelar los fondos es IDEX. Según pues que localizaron a IDEX y les dijeron, oye, mire, se produjo una transacción acá y parece que eso lo tienen bloqueado, pero la investigación la tiene que elevar desde IDEX, que es la receptora de los fondos robados. Allí es donde está guardado el botín. Y eso es muy fácil de descubrir. Pero bueno, esta es la película que nos vende, digamos. Aquí realmente creo que no vale mucho gastarnos saliva haciendo la investigación del incidente si nosotros nos damos cuenta de que 30 miserables millones de dólares, si lo comparamos con el dinero que hay en las cuentas más grandes de Bitcoin que pertenecen a estas personas, a las ballenas, esa cantidad de dinero no es suficiente para tirarnos el precio del Bitcoin. Esto es una excusa para aprovechar un trapo rojo, para aprovechar que todo el mundo está mirando para otro lado y meternos la liebre en el asunto. Y aprovechar eso para desplomar el precio y ellos hacer dinero en los futuros. Ok, entonces esa es la radiografía del hackeo de ellos. Pundi X es la moneda que se robaron. La mandaron para ahí. Ok, en segundo lugar tenemos la noticia. Esto pues es una noticia que da hasta risa. Porque ¿qué tiene que ver? Bueno, nos tocó en casa Buda del Sur Bitcoin, que le cambiaron el nombre. Y Da Vivienda y Bancolombia les congeló las cuentas. Ya está, eso fue lo que pasó. ¿Qué significa eso? Que ya la gente no puede comprar Bitcoin directo desde su cuenta bancaria ni bajar los fondos y que ellos no pueden manejar los fondos allí, pero los pueden manejar en Chile, los pueden manejar en Argentina o incluso pueden sacarse los Bitcoins y mandarlos a sus cuentas de Bitcoin y canjearlos en otra parte del mundo. Entonces esto no realmente, pues, Colombia no tiene ningún tipo de protagonismo en el escenario blockchain mundial, pero se le saca punta cuando queremos un impacto global. Entonces, como pasa en cualquier parte del mundo que se le da repercusión, esta vez nos tocó a nosotros vivirlo en Colombia y se le dio difusión internacional. Básicamente el CEO de Buda dice que sí, que se las congelaron. Habla de lo que hablamos la última vez de Navarro World, diciendo que la blockchain cambia la vida de los colombianos, y dicen que BitInca y Panda, que son las otras dos exchanges que operan acá, BitInca que peruana y Panda que está por allá, es una especie de startup que también está intentando hacérselo acá en Colombia, con ellas no ha pasado nada. Entonces realmente que cancelen las cuentas de Bancolombia, a ver qué importancia puede tener para tirar el precio del Bitcoin un 10, un 12%. Aquí está la página de Buda, sigue operativa. Yo abrí mi cuenta allí sin ningún tipo de problema y no vi ni siquiera una advertencia. Y aquí está la noticia donde dice que la CFTC, recuerden que es aquel organismo que gobierna los futuros y que le está pidiendo la data del trading a los mercados bajo investigación. Y aquí dice cuáles son. Dice Bitstamp, Coinbase,
8bit y Kraken. ¿Okay? Y todos estos les sirven como referencia de precios al CM Group, que son los angelitos del cielo, que ellos se lavan las manos porque ellos lo único que hacían era mirar los precios de las exchanges. ¿Ok? Eso, señoras y señores, es mi radiografía de la situación, mi posición al respecto. Yo sigo creyendo en el valor intrínseco porque yo voy resteado con la tecnología blockchain y a las manipulaciones se les está viendo demasiado las costuras. ¿Ok? Estamos en una guerra contra el sistema financiero tradicional y bueno, han hecho daño, han hecho bastante daño, pero nos recuperaremos. Ahí están todas las pruebas y yo creo que el que tiene 5 dedos de frente lo ve. ¿Okay? Les abro el micrófono entonces para escuchar sus opiniones. Julio, o sea, en esencia, aprovechan la noticia o sincronizan las dos noticias y ponen una cantidad de venta a precio económico el Bitcoin para tumbar el precio rápido, o sea, generan una avalancha. Generan una avalancha, la empaquetan y aprovechan que todo el mundo está revolucionado por el tema para meterse ellos allí en el río revuelto y arrastrar a todo el mundo en el pánico. Pero manipulan la exchange con poquita plata, porque para ellos es poquito dinero, y eso se traduce en billones de dólares en las posiciones en los futuros. Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Acá, una vez vista esta explicación, en estos momentos, mi zona de rebote sigue siendo esta. Yo veo de nuevo volumen, y el volumen que vemos somos nosotros. Y son ellos. ¿Sí? Estos grandes tienden a ser ellos normalmente, ¿sí? Ya ustedes saben discriminarlo. Pero cuando se arma volumen tipo montañita, un volumen orgánico, ese volumen es real. Ese volumen es real. Lo que pasa es que al institucional le interesa bajar el precio porque está en corto hasta un nivel en el que no se vuelva peligroso para después, y eso lo veremos, eso lo veremos seguramente, que cuando el precio ya ellos consideren que ha llegado como a su valor intrínseco y que ir por debajo comienza a ser peligroso, cambiarán el viento de dirección. Y comenzaremos entonces a ver noticias donde dicen, no, ¿saben qué? George Soros hizo una declaración diciendo, no, tuve la oportunidad de revisar profundamente la tecnología y me parece una cosa de última. O sea, me parece que esto tiene potencial de cambiar el mundo. ¡Pum! Y empezaremos a escuchar a los fondos de inversión, a JP Morgan y a todo el mundo a hablar de manera positiva en los medios de comunicación. Si ustedes abren los medios de comunicación, se encontrarán una matriz de opinión negativa. Una matriz de opinión negativa. Y eso no tiene ningún sentido porque los tokens, el Bitcoin y las criptomonedas son la gasolina, son la gasolina de los proyectos que se mueven detrás. Ripple, Cardano, ¿sí? Tron, IOTA. Todos esos tokens son la gasolina que necesitan esas empresas para producir los intercambios de contratos y el gas, ¿sí? Que son el gas. Entonces, la especulación, que es la única razón de ser de ellos, ha mandado por el suelo el precio de muchos de esos tokens cuando su naturaleza es que la empresa real está creciendo, investigando, patentando y desarrollando, y los tokens digitales, cuando mucho, digamos, pienso yo que lo peor que podría ocurrir es que el precio del token llegue a su valor intrínseco normal y se estabilice. Porque el precio del token lo dice la gente, básicamente. Solo que las noticias, pues también las lee la gente. Ese es el problema. ¿Qué pasaría si los quitáramos a ellos del medio? ¿En dónde estaría el precio de las criptomonedas? Eso es lo que hay que preguntar. Mientras tanto, la manipulación es brutal. ¿Okay?
ya está entrando en lo bizarro, y yo creo que yo estoy partidario de que la CFTC se dé cuenta de algo, pero tengo mucho temor de que haya manipulación detrás de la manipulación y que el resultado sea alguna cosa desproporcionada que nos mande a niveles aún más bajos. Eso estará por salir en algún momento, ¿no? Sí, Julio, pero entonces tu teoría es un poco diferente a las de otros que han comentado, en el sentido de que tú pensarías de que realmente no les interesa bajarlo para comprar, sino les interesa es bajarlo para poder manipular el resultado de los futuros. O sea, Hay una página, una pequeña variante de la... No, sí. Las dos cosas, Francisco, porque ellos ganan si baja y ellos ganan si sube, en función de la posición que tengan abierta en ese momento. Hay una página que se me olvidó abrirla acá, donde aparece cuál es el balance de posiciones en corto abiertas versus posiciones en largo abiertas, entendiéndose por posiciones apalancadas, ¿no? Y entonces hay algo curioso. Dice, posiciones abiertas de instituciones, o sea, capital institucional. La relación es como de 80 a 20 en cortos respecto a largos con el capital institucional. Quiere decir que las instituciones financieras, los bancos, los grandes capitales tienen abierto en corto el 80% de sus operaciones. ¿Qué quiere decir? Que ellos quieren que el Bitcoin baje para seguir ganando plata. Y luego aparece el resto de los inversionistas, la masa, el 95% de la gente. ¿Cómo tienen esas personas sus posiciones? 80% en largo y 20% en corto. ¿Qué quiere decir? Que la gente común y corriente, como ustedes y como yo, nosotros creemos en la tecnología y le apostamos al alza. Pero las instituciones piensan en ir a la baja, y por eso ellos, que tienen el poder del capital, pueden manipular el precio, nos mandan a nosotros el mercado a la baja. Pero eso llegará a un punto, que es a lo que me refería ahorita, que ellos llaman lo que es el valor intrínseco de mercado. El valor intrínseco de mercado es lo que ellos consideran que vale realmente el Bitcoin, y donde el precio entra en equilibrio. Cuando ellos consideren que el precio es suficientemente bajo, voltearán sus posiciones de cortos a largos y veremos cambiar el discurso en todos los medios de comunicación que están obviamente manejados por ellos. Ahí compararán de manera masiva, que es lo que nos vienen vendiendo como la entrada de capital institucional. Esa entrada de capital institucional es una realidad que ya se está comenzando a ver, pero hasta que no lleguen a ese nivel donde ellos digan, ya todos nos pusimos de acuerdo, entremos. Ahí, en ese punto, es donde veremos el precio del Bitcoin de nuevo irse hacia arriba. Básicamente es eso, ¿sí? Bajar el precio hasta que sea atractivo para los que van a entrar en largo, y bajar todo lo que puedan los que tengan posiciones en corto. Finalmente estamos detrás del tiburón. Como la tarea de nosotros es, como se lo expliqué a algunos de ustedes en Master, la intención de nosotros es descifrar lo que está haciendo el tiburón, y esta es la radiografía para entenderlo y no ser comida de tiburón, sino irnos detrás de ellos y analizar lo que están haciendo. Eso sería. Tan pronto la pared de cortos de los futuros cambie de dirección y veamos posiciones en larga mayores que posiciones en corto, veremos un cambio en la dinámica de precios del Bitcoin. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es mi análisis de toda esta movida, ¿no? De estos 3 días que han sido, desde mi punto de vista, han sido de los 3 días más movidos desde que yo estoy en esto. Porque las veces pasadas ocurrían bajadas, pero eran bajadas orgánicas, ¿sí? Eran temores, eran cosas, había manipulación, pero no con tanta impunidad. Diciembre puso esto en el tapete y ahora los vemos allí actuar, y da mucha rabia ver cómo funciona el tema, ¿no? Quizá pues las aguas se calmen, ¿sí? Las aguas se calmen y veamos lo que queremos, digamos, los inversionistas pequeños, que es que cambien las direcciones y las manipulaciones en el sentido inverso. Hasta entonces, pues, eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió hoy. Pendientes con esos temas.
Bueno, señores, me despido entonces. Que pasen buenas noches. Nos vemos entonces el viernes.